Bien, muchachos. Entonces, continuando con lo que estábamos conversando hace un momento, tenemos que teníamos la polarización o diferenciación de las células CD4 en subpoblaciones. Habían varias, pero tal vez tenemos como las principales los linfocitos T de ayuda, o TH, porque helpers, que serían T1, T2, T9, T17, T22, los linfocitos T foliculares o TFH y los linfocitos T reguladores o TREX. Luego de que las células CD4 eh, están diferenciadas, comienzan a producir tejidos diferentes citoquinas que ayudan en las diferentes funciones, entre ellas la de coactivar a los linfocitos B, que entonces van a producir células plasmáticas que van a producir pues la respuesta humoral. Nos habíamos quedado. Bien, los linfocitos CD8 positivos se van a convertir en células CTL o células citotóxicas, que entre otras cosas van a producir los dos grupos importantes de moléculas efectoras. Por un lado, el interferón gamma y por otro lado, las moléculas que van a producir lisis o inducir a la muerte celular programada, que son la granzima y la perforina. Y como dijimos, tanto se van a generar células de memoria tipo B como tipo T, y entre los tipo T y tipo B van a montar la siguiente respuesta inmune adaptativa cuando haya una segunda exposición al mismo antígeno para el que se montó la primera respuesta. Esas subpoblaciones, como las vemos aquí en cuanto a los linfocitos T, tenemos estos dos grandes grupos que hemos mencionado. Vean que dentro de los linfocitos CD4 positivos vamos a tener células TH tipo 1 que van a participar en la hipersensibilidad retardada y en la inflamación y producen varias cosas, pero principalmente quiero que recuerden el interferón gamma. Luego están las TH2, TH tipo 2, que van a participar en la activación de otras células y van a inducir a la formación de anticuerpos por las células B, de los linfocitos B, y van a producir importantemente interleuquina 4. Pongamos la atención también a las células TH17, que van a participar en la defensa inmune a nivel de las mucosas y también van a mediar procesos de inflamación. Hoy en día sabemos que también las TH17 son importantes en la inmunidad tumoral y ellas van a producir importantemente interleuquina 17, entre otros productos, pero muy importantemente la interleuquina o interleucina 17 y por eso se llaman TH17. Mientras que en el campo de las células CD8 positivas, ¿verdad?, van a participar en la destrucción por lisis e inducción de apoptosis de células tumorales o de células infectadas que están presentando antígenos anormales e importantemente, como ya dijimos, producen interferón gamma, perforina y granzina. ¿Okay? Recordemos también que las células CD4 positivos van a reconocer el antígeno de la célula presentadora por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En cambio, las CD8 positivo van a reconocer este antígeno desde la célula APC, pero en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y entonces, estas subpoblaciones ya se van a dirigir a cumplir pues, sus funciones respectivas. Vean que incluso, no hemos hablado de los subtipos de células CD8 positivos, pero hay subtipos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el subtipo TC1 y el subtipo TC2. Los vemos aquí. ¿Qué significa TC? Células citotóxicas. Pero si vemos TCs o CTLs o linfocitos TCD8 positivos, todo eso es lo mismo, ¿no? Entonces vean que las CD1, esta CD8 positivo, tipo TC1, va a producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. También existe el alfa, aquí estamos viendo el beta. Y las CD8 positivos tipo TC2 van a producir interleuquina 4 e interleuquina 10. Aquí vemos entonces, de nuevo, estos dos tipos de linfocitos T muy importantes, linfocitos CD4 y linfocitos CD8. Vean que los CD4 van a activar a otras células. Activan a los linfocitos B. Aquí dice activación de los fagocitos, que eso es muy importante. Van a activar a los macrófagos para que incrementen su actividad de destrucción
de los patógenos que han fagocitado, pero también coactivan a los linfocitos B, entonces son muy importantes. Los CD8 entonces van a cumplir la función citotóxica directa de destrucción de la célula blanco, ya sea por inducción de apoptosis o por lisis a nivel de la membrana celular. Ya que la CD4, recordemos que la CD4 son las THs o T-helpers o T de ayuda, también ayudan a coactivar a la CD8 positiva. Entonces, estos son una serie de interacciones entre las células, ¿verdad? Vean que la CD4 tiene el CD40L, que entonces es reconocido por el receptor CD40 de la célula CD8 positiva y así ayuda a coactivarla. Además, la CD4 va a producir interleuquina 2 o interleucina 2, que va a ser receptada por el CD25 sobre el CD8 y esto lo activa. También la CD8 va a producir también ella interleuquina 2, vean, al igual que la CD4, pero aquí la interleuquina 2 de la CD8 positiva va a actuar de manera autocrina, es decir, la va a producir la CD8 para auto sensibilizarse, para auto darse un mensaje. Entonces se llama señalización autocrina. Cuando la interleuquina 2 viene del CD4, de la CD4, entonces es señalización paracrina. Si es de la misma CD8, es señalización autocrina. Vean que también las interleuquinas, citoquinas que produce la célula presentadora de antígenos, esta célula dendrítica que tenemos acá, también va a activar a las células CD8 positivas. Entonces ahí, lo que quiero que vean es que hay señales por todo lado, ¿verdad? Que es una respuesta compleja, es muy compleja y implica un montón de interacciones de células, ¿verdad? Activándose y coactivándose. Aquí también no voy a entrar mucho en detalle, eso es solo para mostrarles que esta subpoblación de TH17 son muy importantes a nivel de los procesos de inmunidad en mucosas, ¿no? Van a ayudar a reclutar, por ejemplo, células dendríticas en las mucosas, pero también se ha descubierto que tienen funciones en la inmunidad tumoral, ¿verdad? Directa o indirectamente van a ir a tener funciones en la defensa contra tumores, reclutando células citotóxicas como las células NK y las células CD8 positivas, que son las que finalmente van aquí una célula asesina natural, una célula CD8 citotóxica, atacando a las células tumorales, pero entonces se sabe que hay una acción indirecta de las TH17 por medio de su interleuquina o interleucina 17. Entonces, en las células CD8 o CTLs citotóxicas, las moléculas efectoras que ellas van a producir son las perforinas, las gansimas, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y el ligando de Fas o Fas-L. El mecanismo por el cual actúan es que liberan, se desgranulan, ¿verdad? Van a producir la ruptura de los gránulos citotóxicos que van a liberar la perforina y la granzima, y también van a actuar por medio de la interacción Fas-ligando-Fas. El Fas-ligando es una moleculita, ustedes también lo recordarán de los cursos de biología celular, que ya deben haber llegado. Fas-ligando es, y el Fas son moléculas muy importantes en la inducción de la apoptosis a nivel general y también muy importantes a nivel del sistema inmunológico porque van a regular la homeostasis de las células inmunológicas, ayudando a eliminar a las células blanco por medio de la apoptosis. Entonces, el Fas-ligando es una molécula que es familia de la familia del factor de necrosis tumoral. Recordemos que tenemos el TNF-alfa, el TNF-beta. Bueno, el Fas-ligando es una molécula que se expresa en la membrana y que es familia del TNF. El Fas es el receptor, es miembro de la familia de receptores del TNF. Entonces, por medio de la interacción Fas-ligando-Fas, es uno de los mecanismos por medio de los cuales las células CD8 positivas van a desencadenar la apoptosis en la célula diana. Luego tenemos las células NKTs, ¿verdad? Que dijimos que eran estas células tipo linfocito T, pero que tienen marcadores de las células naturales asesinas, por eso son como intermedias.
es uno de esos otros ejemplos de una célula que es puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Tenemos muchos ejemplos de puentes. Por eso es muy importante que se lleve este curso la idea que aunque seguimos clásicamente en inmunología dividiendo la respuesta inmune en respuesta innata y en respuesta adaptativa, cada vez vemos y comprendemos más todos los puentes y ligámenes que hay entre los dos, que no son cosas separadas, son parte de una misma respuesta inmunológica, un mismo sistema inmune. Bueno, otro ejemplo de esos puentes entre las dos son las NKTs, que ellas van a producir moléculas efectoras como el interferón gamma, la interleuquina o interleucina 4, la interleucina 2 y los factores de necrosis tumoral, y también van a provocar mecanismos, de nuevo, como las interacciones Fas-Fas ligando, y pueden activar a las células naturales asesinas de manera indirecta. Entonces vean que son importantes. Ahora, las células naturales asesinas o NKs que vimos que las tenemos como parte de la respuesta innata, tienen como moléculas infectoras citotoxinas, muy importantemente como las perforinas y granzimas, en esto se parecen mucho a las CD8 positivas, también producen interferón gamma, o sea, ven que son prácticamente los mismos mediadores, factor de necrosis tumoral y también ligando. Mecanismos por los cuales ellas inducen la muerte, las NKs, liberación de gránulos citotóxicos e interacciones ligando. Vean que en eso se parecen muchísimo las NKs en sus mecanismos y funciones efectoras a las CTLs o CD8 positivas. Bien, entonces ahondando un poquito en esto, vemos que la respuesta de los linfocitos CD4 positivos tiene que comenzar con la presentación del antígeno en la APC, dijimos por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero como en esta interacción actúa el CD4, por eso es que la llamamos CD4 positivos, y de ella se van a producir los linfocitos T de ayuda, ¿verdad? ¿Cuál van a ser las respuestas de los linfocitos CD4 positivos? Número 1, reclutar y activar a otros leucocitos, a otros linfocitos que se van a encargar de destruir las células infectadas. Ya dijimos que hay muchas poblaciones, pero que vamos a enfatizar que cuando ya se polarizan estos CD4 positivos, y vamos a enfatizar a las TH1 que activan a macrófagos, ¿no? A las TH2 que activan eosinófilos y las TH17 que activan tanto neutrófilos como macrófagos. Pero recordemos que las THs también, muy importantemente, coactivan, dijimos, a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos al convertirse en células plasmáticas. ¿Por qué? Porque vimos otros mecanismos por los medios de los cuales pueden activarse los linfocitos B, pero también por medio de las células TH, son muy importantes en esto, ¿no? Entonces vean que la activación del TCR en estas células va a realizar una transducción de señales que termina activando factores de transcripción, en este caso como ejemplo específico, van a translocarse al núcleo y van a buscar el gen de la citoquina, por ejemplo, muy importantemente en este caso la interleuquina 2, y entonces van a activar ese gen, se transcribe el gen, luego aquí en el citoplasma va a haber la traducción y va a traducirse y después la interleucina 2 que es liberada por el linfocito TH en este caso que estamos viendo. Entonces, pues, más o menos funciona el proceso. Otra función de las células CD4 positivas es el reconocimiento de los macrófagos, perdón, de los microorganismos ingeridos por los fagocitos, o sea, por ejemplo, por los macrófagos, y activar a esos macrófagos para que destruyan los patógenos. ¿Qué puede pasar? Que ha ocurrido la fagocitosis, como vimos en un tema anterior, pero que ahí están los organismos, los microorganismos invasores dentro de los fagolisosomas y tal vez no están siendo destruidos de manera eficiente. Entonces, una función de las linfocitos CD4 más o de ayuda es activar a estos macrófagos para que ellos aceleren los procesos bioquímicos que los llevan a producir más sustancias neutralizantes que los llevan a destruir a los patógenos que tienen dentro de los fagolisosomas. Entonces, esa es la función efectora del macrófago, terminar de destruir a los microorganismos que ha fagocitado, ¿verdad? También las células CD4 positivas van a mediar la inflamación, porque dentro de estos procesos de destrucción del patógeno están acompañados de procesos inflamatorios, ¿verdad? Que a veces esos procesos inflamatorios, aunque sean naturales y parte de la respuesta inmune, van a ser contraproducentes para el hospedero humano, ¿no? Y entonces,
Estas células CD4 también van a poder producir citoquinas que van a activar a los linfocitos CD8 positivos que van a realizar la actividad citotóxica directa celular sobre las células diana. Recuerda que todo, repito de nuevo, está concatenado. El sistema inmunológico no es capaz de, a nivel de anticuerpos, como dijimos, de destruir a patógenos que están a nivel intracelular. Entonces, aquí es donde entran los TH1 que van a activar a los macrófagos para que ellos cumplan esta función. Entonces, vean que la respuesta del macrófago activado por el CD4 positivo, por el linfocito CD4 positivo, que también participa en la activación por señalización del CD40 que está sobre el macrófago, que es reconocido y ligado por el CD40L en el TH, en el linfocito TH1, ¿no? Va a terminar de activar al macrófago y el macrófago entonces va a producir, recuerden que habían varios procesos bioquímicos ahí implicados, que la glicólisis y que otros, va a inducir estos procesos en el macrófago para que produzcan más especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, para que produzcan las enzimas, las proteasas del lisosoma, ¿sí? Para que secreten también estos macrófagos citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 12 y otras quimoquinas, que recordemos que las quimoquinas eran las citoquinas encargadas de reclutar o de atraer a otros leucocitos, y también para que expresen B7 y MHC, o sea, para que se incremente la presentación antigénica y por lo tanto se activen más linfocitos T. Y entonces, ¿qué van a terminar produciendo estos macrófagos? ¿Qué procesos? Bueno, eliminar los microorganismos que tengan ahí en los fagosomas, ¿no? Nuestras especies reactivas de oxígeno, eh, reclutar linfocitos, producir inflamación, ¿no? Y por medio de la interleuquina 12, por ejemplo, aumentar la diferenciación de las TH1 y por lo tanto, a partir de esa diferenciación de TH1, incrementar la producción de interferón gamma. Entonces es como un proceso de feedback positivo, como una bola de nieve que se está haciendo cada vez más grande porque todos los procesos van alimentando o estimulando más todavía estos procesos, ¿no? Es como un efecto bola de nieve. Y también, pues, como un producto de esta actividad, al presentar más antígenos en el MHC, pues incrementar la activación de los linfocitos T. Ahora, esto era en caso de los linfocitos TH1. Los linfocitos TH17, como vimos, son importantísimos a partir de la inmunidad de las mucosas. Se encargan de responder mucho a los parásitos extracelulares, como hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque estos hongos y estas bacterias normalmente van a ingresar a través de estas mucosas, pensemos principalmente de la mucosa gastrointestinal. Entonces ahí los pH17 son muy importantes porque ellos se activan y van a reclutar neutrófilos y monocitos para que los destruyan a estos hongos y estas bacterias a nivel de la mucosa. Recordemos que los monocitos son los precursores circulatorios de los macrófagos. Siguiendo con la respuesta de los linfocitos CD4 positivos, una de las subpoblaciones que se activan en estos linfocitos son los linfocitos TH tipo 2, que liberan el anticuerpo IgE. Esa IgE es muy importante porque va a activar específicamente a los eosinófilos y a las células mastoideas, que lo que van a hacer es entonces activarse, reciben señales de prosobrevivencia y van a desgranularse de manera que van a atacar a los macroparásitos. Entonces, estos son muy importantes en el ataque de los parásitos helmínticos o helmiformes, es decir, de los gusanos, digamos un nemato, un esquelminto. Los linfocitos TH2 liberan interleuquina 4 e interleuquina 5, que sirven como quimoquinas de atracción, ¿verdad? Y también al mismo tiempo son señales pro sobrevivencia para los eosinófilos. Entonces ven, linfocito TH2 libera interleuquina 4, interleuquina 5. Esto hace que se atraigan los eosinófilos. Vean que aquí estas son las paredes de un vaso sanguíneo. El epitelio de las paredes de un vaso sanguíneo se llama endotelio. Las células que forman ese epitelio de revestimiento interno de los vasos sanguíneos se llaman células endoteliales. Pues a través de estas interleuquinas que se generan en el tejido son señales que atraen a los eosinófilos y a las células mastoideas para que salgan de la circulación, atraviesen el endotelio
y lleguen al tejido donde está la infección, ahí reciben señales de sobrevivencia y el eosinófilo empieza a cumplir su función. Este paso se llama diapédesis. A veces dicen intravasación o extravasación, para no confundirnos. Todos esos diapédesis es atravesar el endotelio. Entonces, normalmente veámoslo así, si pasamos de la circulación al tejido, ¿verdad? Al medio tisular, lo vamos a llamar extravasación. Y si pasamos del tejido a la circulación, se va a llamar intravasación. Pero eso es diapédesis. Entonces, aquí vemos la función, así que se ha traído y reclutado al eosinófilo. Vean que este eosinófilo va a reconocer a la IgE que está unida a los antígenos del nematodo o del, en este caso un esquistosoma, pero se puede ser cualquier otro vermiforme. Ahí se pega el IgE y el IgE es reconocido por el receptor FCR epsilon que está en el eosinófilo, caracteriza al eosinófilo. Entonces aquí se recluta al eosinófilo, se pega al nematodo. También a los antígenos, a los epítopos de los antígenos del nematodo o del gusano, se ha unido el C3, que recordemos que era del sistema o cascada en complemento, y entonces el eosinófilo también tiene un receptor para C3. Todas estas señales hacen que el eosinófilo se pegue al parásito vermiforme y entonces recibe una señalización celular para que se desgranule y entonces va a liberar sus moléculas efectoras, ¿verdad? Para que vengan a destruir, pues, eh, a ese nematodo. En este caso, el que está reconociendo al anticuerpo por medio del receptor FCR, epsilon, recordemos que era un ejemplo de ADCC o de actividad citotóxica mediada o dependiente de anticuerpos. Muy bien. Ahora vamos a ver las respuestas un poquito más de los linfocitos CD8 positivos. Entonces, los linfocitos CD8 positivos eliminan los reservorios de parásitos. ¿Por qué? Porque van a eliminar a las células que tienen ahí los parásitos viviendo en el citoplasma e incluso va a eliminar a los macrófagos porque algunas veces los macrófagos no están muy eficientes en la destrucción de los parásitos que tienen en los fagolisosomas y algunos de esos parásitos o invasores se van a escapar del fagolisosoma y van a pasar al citoplasma del macrófago, se quedan ahí viviendo tranquilos. Entonces esos macrófagos que no fueron eficientes en destruir esos parásitos fagocitados van a ser destruidos por las células CD8. También las células anormales, las células que tienen daños y que expresan antígenos propios dañados o las células que expresan antígenos cancerígenos porque se han transformado. Todas esas células son células bien para las CD8 positivos. Entonces vean que el CD8 positivo va a actuar por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pero vean que también va a ser muy importante aquí la acción del FAS ligando y del FAS, ¿verdad? Entonces el FAS ligando del linfocito, ¿verdad? CD8 va a reconocer al FAS o CD95 de la célula diana, eso allá, por medio de este proceso va a señalizar la célula para que sufra apoptosis. ¿Cómo pasaba eso? Ustedes se recordarán de otros cursos, como de la célula celular. Hay que activar a las caspasas. Entonces, se activan las caspasas, ocurre la cascada de caspasas hasta que se activa el apoptosoma y el apoptosoma termina activando a otras moléculas ahí efectoras, ¿verdad? Como DNAs y otras para que se den todos los procesos de la apoptosis. Y otra manera de hacerlo es liberando los gránulos citotóxicos, perforinas de enzimas, qué sé yo, demás, que van a entrar y van a producir daño en la membrana y también van a activar caspasas. Entonces, finalmente, la célula es eliminada porque sufre apoptosis. Ven que entonces el linfocito CD8 puede utilizar mecanismos no líticos y mecanismos líticos, ¿verdad? Para destruir, pues, a esa célula diana que es la que hay que eliminar. Tenemos también el concepto de TH, que es la hipersensibilidad retrasada o dilatada, porque en todos los procesos estos en que las células APC activan a los linfocitos CD4 naïf que terminan produciendo células TH y células CD8, todos esos procesos van a llevar a desarrollar una inflamación. Esa es lo que se llama hipersensibilidad retrasada.
Normalmente esta inflamación, esta DTH, la va a generar la célula CD8, perdón, la célula CTH1. Pero las células CD8 ocasionalmente también pueden producir DHT. Bien, estos procesos se llevan a cabo porque los linfocitos T efectores se activan en los órganos linfoides, principalmente los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque las células dendríticas andan por todo el cuerpo recogiendo antígenos, migran por circulación, así que agarran un patógeno, procesan el antígeno, como ya hemos visto, lo expresan en el complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces esas células presentadoras, esas células dendríticas viajan por circulación y llegan a los ganglios linfáticos. Ahí están los linfocitos T naïf o vírgenes, y entonces las células dendríticas los activan, tanto a los linfocitos CD4 positivos como a los linfocitos CD8 positivos. Una vez activados, abandonan el ganglio linfático y entran a la circulación. Van a viajar por el cuerpo y van a migrar a los sitios donde hay la infección. Donde está ocurriendo la infección, los macrófagos y otras células están produciendo citoquinas que activan el endotelio, ¿verdad? Y que dicen, aquí hay una infección. Entonces, los linfocitos CD4 y CD8 activados reconocen eso, atraviesan el endotelio y llegan al sitio de la infección. Como ahí van a encontrar el antígeno específico que les presentó la célula dendrítica, entonces ya ellos van a hacer sus funciones efectoras. ¿Cuáles funciones efectoras? Bueno, activar leucocitos, reclutar leucocitos, activar macrófagos, producir citoquinas, producir inflamación y que las células CD8 comiencen a hacer su función citotóxica, ¿verdad? Y destruir a las células infectadas. Entonces, más o menos ese es el proceso general en que esto ocurre. Las células dendríticas, pues obviamente aquí son importantísimas. Por eso hemos dicho que son las más importantes activadoras de los linfocitos naïf. Entonces, cuando se llega al sitio de la infección, él va viajando, los linfocitos van viajando en la circulación, y entonces solo atraviesan el endotelio para entrar al tejido los linfocitos T que están activados. Los linfocitos naïf no entran. Entran los linfocitos T que están activados. En el sitio de la inflamación, las células dendríticas, los macrófagos, los mastocistos van a haber producido citoquinas que van a haber activado las células del endotelio para que produzcan P-selectinas, E-selectinas y ligandos para las integrinas, como las ICAMS. Entonces, las fases son de que primero el linfocito es atraído a quimiotaxis, ¿verdad? Empieza a rodar en el endotelio, se llama rodamiento, ¿no? Ese rodamiento es por interacciones no tan fuertes que se dan a través de las T-selectinas y E-selectinas. Luego hay una activación fuerte. ¿Quién va a hacer esa activación fuerte? Las integrinas, ¿verdad? Las integrinas median la ligación fuerte, ¿verdad? Hay ligación fuerte, activación de ligación fuerte, y entonces ocurre la transvasación, que en este caso es intravasación, ¿verdad? Y entonces, entonces el linfocito activo va a entrar al tejido que está pues infectado. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Esas interacciones, vean que las interacciones débiles al principio comienzan con la P-selectina, pero el linfocito activado también va a tener integrinas, ¿verdad? Y el endotelio activado va a expresar los ligandos de las integrinas, como las ICAMS y las VCAMS. Y entonces se pasa de la interacción débil y rodamiento a la interacción fuerte y activación, y entonces luego se da la transvasación. Entonces, si el linfocito sale del vaso sanguíneo y entra al tejido, es extravasación. Entonces, la extravasación es el tipo de transvasación que estamos viendo aquí y ya cumple adentro sus funciones pues efectoras particulares. Vean que la extravasación a los sitios de la infección no depende del antígeno, pero la retención de los linfocitos en el tejido sí depende de que reconozcan el antígeno específico que está ahí en ese tejido infectado, porque solo los linfocitos específicos para ese antígeno que fueron activados
específicamente por las células dendríticas, se van a quedar en el tejido. Los que no reconocen pueden estar activados y pueden haber sufrido transvasación, pero no reconocen específicamente ese antígeno. Entonces, o regresan a la circulación a través de la linfa, salen del tejido, pasan a la linfa, al sistema linfático, después otra vez a la sangre, siguen ahí circulando, o se mueren en el tejido. Los que son específicamente retenidos y continúan con sus actividades infectoras son los que reconozcan específicamente ese antígeno. Entonces, el antígeno sí es importante para la retención de los linfocitos específicamente en el tejido. Bien, continuamos en la siguiente sección de la videoclase.